Hola. Eh, por último, para los videos de esta semana, me gustaría hablar de lo que se conoce como macrodispersión. Dispersión. Todos los videos de esta semana lo que estuve haciendo fue armar directamente la ecuación de transporte para el flujo a través de medios permeables, transporte de masa. Esto acá no aplica con calor porque el calor hay una interacción importante entre los granos y el agua, entonces hay que toda la corrección o sea, la dispersidad sí influye, pero el efecto de la porosidad que le había mencionado en algunas partes, hay transferencia de calor a través de los granos, entonces por eso no aplica directamente, pero si están hablando, por ejemplo, el consumo de oxígeno, uno de los problemas que vimos en la segunda parte del curso, el consumo de oxígeno en los sedimentos, aparecía el efecto de la tortuosidad y también aparecía el efecto de la porosidad eh, para la transferencia de oxígeno al interior de los granos. ¿Ya? Este último mecanismo de transporte, el de la macrodispersión, es un mecanismo de transporte que ocurre principalmente en escala de acuífero. Acuífero, ¿ya? Esa es la escala en la cual ocurre este mecanismo de transporte. Y si vamos viendo, lo primero que apareció fue la difusión en, en la escala de Poro, donde aparecía la modificación por la tortuosidad. ¿Ya? Para reconocer de que las trayectorias no son rectilíneas, sino que hay que darse una vuelta un poco más larga. Después, cuando agregamos la dispersión, o sea, agregamos la advección, aparece que la velocidad del poro es como la velocidad característica del proceso de dispersión y, y aparece en este término de la dispersión mecánica, ¿ya? Eh, que da cuenta de variaciones espaciales de la velocidad eh, que condicionan, que generan este mecanismo de dispersión longitudinal y transversal por efecto del flujo que se va dispersando al interior de los granos. eh, pero en la dirección longitudinal hay una dispersión mecánica producto que hay flujo que está hay el agua que está en contacto con la piedra no se mueve y el agua que fluye, esa sí se está moviendo, entonces hay un perfil de velocidad al interior de los poros y esa diferencia de velocidades es la que condiciona un coeficiente de dispersión mecánica longitudinal que es bastante más grande, puede llegar a ser bastante más grande que el coeficiente de difusión molecular que ya había sido castigado por efecto de la tortuosidad. ¿Ya? Pero cuando pasamos a una escala que es aún incluso un poco más grande, en escala de acuífero lo que se ve es que en general el suelo no es ni uniforme, ni homogéneo, ni isotrópico. O sea, efectivamente todo cambia. ¿Ya? Y podríamos eventualmente toparnos con que haya dentro de la misma zona, podemos tener flujo de una coeficiente de... Bueno, y todas estas cosas están caracterizadas a través de este coeficiente K, de que es la conductividad hidráulica. Conductividad hidráulica. ¿Ya? A toda esta variabilidad la podemos sintetizar solamente en variaciones espaciales de la conductividad hidráulica. Y en ese sentido nos podemos tomar con K bajos, zonas de K abajo, de esta arcilla, una zona que quedó un depósito no sé qué cosa, puede tener acá otro acá abajo, puede tener una gran zona acá abajo, por aquí. Después, por otro lado, eventualmente yo podría tener parche donde quedó arena. Entonces tengo un K alto por ahí, un K alto por aquí y tengo otro K alto que está por ahí arriba. Entonces, en ese sentido, si yo solamente considero que tengo un punto A y un punto B, cuando el flujo, que si bien yo puedo pensar de que es uniforme, lo que va a tender es el flujo es alejarse de esta zona de acá abajo y concentrarse por estas zonas altas, donde fluye más fácilmente. Se pone para aquí, se da la vuelta para acá, de aquí para allá, tiene por ahí, se escapa para allá. ¿Ya? Entonces así como
el agua no es lesa, se va por la parte donde le es más fácil, ¿ya? Entonces, esta misma variabilidad que uno puede tener de manera natural en las propiedades de la conductividad hidráulica del suelo, también lo que va a estar condicionando es que va a haber una variabilidad espacial de la velocidad, ¿ya? Donde van a haber algunas zonas donde el flujo se va a acelerar, otras zonas donde se va a frenar, etcétera. Y por lo tanto, el camino entre A y B va a resultar de toda esta mezcla que va a estar ocurriendo, ¿ya? Y como resultado de toda esta heterogeneidad de las propiedades del suelo, que me genera una heterogeneidad en la velocidad del flujo, eh, ese proceso de toda esa heterogeneidad, cuando nosotros pasamos a analizar este gran problema, donde no vemos este detalle de que existen zonas de alto, bajo K, sino que vemos un medio continuo que va desde A hasta B, lo que termina ocurriendo es que el coeficiente de difusión o de dispersión, que equivale a la ecuación de advección de dispersión, está fuertemente controlado por esta macro dispersión. Macro dispersión. Y este coeficiente de macro dispersión es mucho mayor que el coeficiente efectivo que vimos en un principio. También es mayor que el coeficiente de dispersión longitudinal, que lo habíamos escrito como el coeficiente de, por la dispersidad longitudinal, por el coeficiente, por la velocidad de poro. Entonces aparece nuevamente un proceso que uno puede obtener o se puede hacer perfectamente la analogía con un mecanismo de transporte de estilo difusivo, al decir de que es proporcional al gradiente de la concentración entre A y B, a menos el gradiente de, de la concentración entre A y B, y la constante de proporcionalidad, en este caso acá, no es el molecular, corregido por la tortuosidad, tampoco es el de la dispersividad longitudinal, la dispersión mecánica longitudinal, producto de estas variaciones de la velocidad al interior del poro, sino que está respondiendo de la heterogeneidad espacial en las propiedades del suelo, ¿ya? Principalmente medidas a través de la conductividad hidráulica y eventualmente de la porosidad también podría estar influenciando esta zona acá. Este mecanismo de transporte es un mecanismo que, bueno, hay que considerarlo en la medida que ustedes se vean influenciados o tengan que trabajar en esta escala de acuífero, ¿ya? Mientras más grande, uno de los resultados que hablamos en clase, es que mientras más grandes son las características, la escala de longitud propias del problema que uno está analizando, más grandes son los coeficientes de difusión que se tienen que estar ocupando, ¿ya? Y este más grande lo que está reconociendo el hecho es que en la medida que uno sale de escalas chicas y va integrando procesos hasta llegar a una escala más grande, ese proceso de integración no es resulta de interacciones y variabilidad espacial que como resultado termina siendo que el coeficiente de difusión que se ocupa para efectos de la modelación numérica o de los cálculos que se tengan que hacer, tiene que ser un número que es bastante más grande que el que suporía si es que solamente nos quedamos con los procesos que ocurren en la escala chica, ¿ya? Incluso si es que agregamos la dispersión mecánica, ¿ya? Aquí también aparece un coeficiente de dispersión longitudinal que también se escribe en términos de la dispersividad asociada a la macrodispersión. Eh, y en la punta hay algunos valores, hay algunos gráficos característicos que permiten relacionar o caracterizar cómo es esta dispersividad en función de la escala característica del problema que uno está analizando. Grandes cuencas, grandes coeficientes de difusión. Cuencas chiquititas, coeficiente de difusión más chico. Experimentos de laboratorio, experimentos aún más chicos. Y así sucesivamente. El pasar de una escala, de ir pasando a escalas más grandes, lo que se termina traduciendo en coeficientes de difusión característicos que tienen que ser bastante más grandes que los que son propios de las características moleculares del flujo que estamos hablando. Eso. Nos vemos. Chao.